Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Esta semana se realizó la cumbre número 33 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esto es la OTAN. Se trata de la principal alianza militar de todo el mundo y esta cumbre en particular se realizó en Vilnius, que es la capital de Lituania. Allí estuvo presente Zelensky, primer mandatario de Ucrania, que recordemos es un país que está desde hace años tratando de ingresar a la OTAN y que en este momento está en un conflicto bélico con Rusia. Si bien se le negó, en uno de los puntos principales de esta cumbre es que se le negó el acceso a la OTAN, es decir, Ucrania sigue sin formar parte de la alianza, pero también es cierto que se profundizó el envío de armas hacia ese país por parte de los principales países de la OTAN, incluyendo y encabezando Estados Unidos. Mencionemos también que en este momento se está viviendo una contraofensiva militar de Ucrania y sus aliados hacia las posiciones rusas. Vamos a ver, antes de seguir profundizando con el análisis, un tuit que emitió la cuenta oficial de la OTAN una vez finalizada la cumbre. Ahí estamos viendo en pantalla, dice que los aliados acordaron los planes de defensa más detallados y sólidos de la OTAN desde que finalizó la Guerra Fría, que además fortalecieron su compromiso con la inversión en defensa y acordaron acercar a Ucrania a la OTAN y profundizar las asociaciones en todo el mundo. Bien, un poco como mencionaba, se acerca a Ucrania, se profundiza el envío de armas, pero por otra parte, como contracara, no se le permite ingresar. Ahora vamos a analizar un poco más en profundidad ese tema, pero quiero mencionar también otros puntos que salieron de esta cumbre. Por un lado, se vuelve a plantear como antagonista a China y además se busca seguir expandiendo la OTAN. En ese sentido está el caso de Ucrania, como mencionaba hace un ratito, pero también el de Suecia se acercó un poquito más, pareciera que tiene el visto bueno de Turquía gracias a un acuerdo con el gobierno de Erdogan. Y por último mencionemos también que se invitó a acercarse a otros países que no forman parte de la OTAN, como es el caso de Australia, de Nueva Zelanda, de Corea del Sur y también de Japón. Vamos a comenzar con una entrevista, está en comunicación Sergio Rodríguez Helfenstein, él es magíster en Relaciones Internacionales. Bueno, Sergio, gracias por esta comunicación. Lo primero que te quiero pedir es que nos cuentes los principales puntos de esta cumbre realizada esta semana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con los hermanos y hermanas argentinos. Yo diría que hay 2 o 3 puntos resaltantes, ¿no? Podríamos señalar varios, pero yo creo que yo señalaría 3 puntos que a mi juicio son los más importantes. En primer lugar, yo diría que en esta reunión hubo una total carencia de análisis estratégico. El debate se centró en la posibilidad de ingreso de Ucrania y en la posibilidad de ingreso de Suecia. Y si tú analizas eso en una perspectiva de mediano y largo plazo, eso no tiene lo de Suecia no tiene ninguna incidencia. Lo de Ucrania tiene mucha importancia para Ucrania, pero no para la OTAN, a tal punto que fue un tema diferido. Pero uno supone que una organización de esta característica, que tiene una cumbre donde asisten todos los jefes de Estado, van a debatir elementos de carácter estratégico frente a lo que está ocurriendo en el mundo, que es un proceso de transformación estructural del sistema internacional, y te das cuenta que frente a eso, la verdad es que hubo bastante poco. En segundo lugar, yo diría que es importante también, no importante por el hecho, sino que importante como elemento de análisis.
que hay por primera vez una definición clara de que el enemigo estratégico es China. Hasta ahora eso se suponía, pero nunca se había dicho tan claro como ahora, lo dijo el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, ayer. Incluso agregó que por eso habían, creo que las palabras textuales fueron, hemos citado a los primeros ministros de Nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea para debatir sobre eso. O sea, ya hay una definición clara, una postura clara y definiciones que conducen a decisiones muy claras con respecto a este tema, al tema de la expansión de la OTAN. O sea que yo diría que un segundo tema importante tiene que ver con la definición clara de que el enemigo estratégico es China. Y un tercer tema tiene que ver con que ya abiertamente la OTAN manifiesta la intención de expandirse mucho más allá de lo que es su ámbito natural, podríamos decir, que está impreso en su propio nombre, Organización del Tratado del Atlántico Norte. O sea, evidentemente China no está en el Atlántico Norte, ni Nueva Zelanda, ni Australia, pero también aquí en América Latina estamos viendo que hay una expansión de la OTAN y tampoco tiene nada que ver con el Atlántico Norte. Entonces, yo diría que esos son los tres temas más relevantes desde mi punto de vista como elementos de análisis con respecto a lo que fue la cumbre de la OTAN. Ahora, también uno podría señalar las desesperadas manifestaciones de Zelensky para que se aceptara el ingreso o por lo menos una ruta para el ingreso de Ucrania, y de eso se hicieron ofrecimientos, se hicieron promesas, pero finalmente no hay ningún gran cambio con respecto a la cumbre del año pasado en España, que fue la primera cumbre que se realizó después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania. No hay grandes cambios, no hay grandes cambios, y una declaración ni siquiera de la OTAN, sino del grupo de los 7, en el sentido de que van a seguir incrementando la ayuda a Ucrania. En el fondo, en términos del conflicto en Ucrania, es más de lo mismo. No hubo ninguna declaración o manifestación que uno se pudiera sorprender o que fuera novedosa. Uno no se vio desde ningún punto de vista. Sergio, me parece que un tema con total centralidad en esta cumbre fue Ucrania. En ese sentido, te quiero pedir que nos cuentes cuáles son los motivos para que el país gobernado por Zelensky no haya sido aceptado en la alianza, pese al apoyo que, como venimos diciendo, recibe desde hace varios años, ¿no? Y en ese sentido te pido también que le cuentes a quienes nos están mirando qué sucedería en caso de que Ucrania ingrese en la OTAN, teniendo en cuenta que actualmente está en un conflicto bélico. Bueno, mira, en primer lugar, eso violaría las propias normas de la OTAN, que plantean que ningún país puede ingresar mientras se mantenga en un conflicto bélico. Pero sabemos también que esas normas se hacen para ser violadas cuando el poder así lo determina. Si Estados Unidos hubiera dicho que tiene que entrar, entra. No importa lo que piensen los europeos, porque todos sabemos que la OTAN es un organismo que creó Estados Unidos para manejar Europa, para controlar Europa. Entonces, finalmente ahí se hace lo que Estados Unidos decide. Pero yo creo que esto tiene que ver con que hay un factor nuevo, digamos, relativamente nuevo, que es la posesión por parte, un factor, por cierto, que cambia la ecuación en términos militares estratégicos. En términos de la confrontación estratégica global hay un factor que cambia la ecuación. Y ese factor es la posesión por parte de Rusia y también de China de los misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos, para que se tenga una idea, se considera un misil hipersónico aquel que puede volar por encima de 5 veces la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, que son 343 metros por segundo, es decir, 1240 kilómetros por hora, eso se llama un Mach. Una vez la velocidad del sonido, un Mach. Para ser considerado un misil hipersónico, tiene que volar por encima de 5 Mach, es decir, redondeando por encima de 6.000 kilómetros por hora.
Bueno, Rusia tiene misiles que vuelan 25 Mach, es decir, vuelan a 29.000 kilómetros por hora. Esos son los que están basificados en tierra, pero hay unos misiles basificados en unidades navales de superficie o en submarinos o también en aviones que pueden volar 5 o 6 Mach, es decir, pueden volar 6.000, 7.000, 8.000 kilómetros por hora. ¿Qué pasa con esto? Esto significa que a esa velocidad, por ejemplo, un misil lanzado desde la costa del Pacífico ruso llega a la costa del Pacífico de Estados Unidos en 8 minutos y medio. Esa es la duración que tendría la Tercera Guerra Mundial. Las principales ciudades del este, estamos hablando de una hipotética guerra mundial, ¿no? ¿Y qué características tienen estos misiles hipersónicos? Una, la velocidad, que es la que estamos exponiendo. Dos, que tienen un mecanismo de autoguiado que impide su intercepción, porque frente a la posibilidad de la intercepción varían, no tienen una trayectoria fija, su trayectoria está moviéndose de acuerdo a la posibilidad de la intercepción. Y en tercer lugar, que no existe tecnología en Occidente que los pueda interceptar, no la han podido crear. Y en cuarto lugar, que Estados Unidos ha hecho 5 pruebas para desarrollar sus propios misiles de 5 Mach y han fracasado las 5 pruebas que han hecho. Entonces, ahí hay una tecnología que cambia la ecuación militar estratégica en el planeta. O sea, un misil lanzado desde Rusia llega a París en 2 minutos 54 segundos y a Londres en 2 minutos 55 segundos. Y un barco ruso, un barco de la Armada rusa colocado en medio del Atlántico, puede lanzar un misil que llega a Nueva York en 6 minutos. No hay tecnología que pueda evitar eso. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que tú me preguntaste? Esa es la razón por la cual la OTAN y Estados Unidos no se involucran directamente en la guerra. Porque ingresar a Ucrania dentro de la OTAN significaría ya formalmente, de hecho es una guerra de la OTAN contra Rusia, pero sería formalizar eso. Sería formalizar una guerra de la OTAN contra Rusia y en términos estratégicos, más allá de cuántos muertos pueden producir, más allá de que si se termina la guerra en el planeta, más allá de cualquier cosa, Estados Unidos y Occidente no tienen ganada esa guerra. Entonces hay un problema, se impone finalmente una racionalidad que tiene que ver con la vida y la muerte, con la existencia, con la sobrevivencia o no. Y esa es la razón por la cual hay como una línea roja que el propio Estados Unidos, frente al esfuerzo que hicieron sobre todo Polonia, los países bálticos y también el secretario general de la OTAN, que han pretendido ingresar a Ucrania en la OTAN, Estados Unidos lo ha rechazado y bueno, Estados Unidos es el que manda en la OTAN. Sergio, otro punto importante que salió de la cumbre tiene que ver con que se va a entregar las bombas de racimo. Esto es un armamento bastante cuestionado. De hecho, está prohibido en la mayor parte de Europa, incluyendo países que forman parte de la OTAN. Te quiero preguntar cómo puede influir en el conflicto bélico que se envíe este tipo de armamento y además cómo puede ser que se haya aprobado teniendo en cuenta lo que decía recién, ¿no? Que no está permitido en muchos de los países que enviarán ese armamento. Bueno, efectivamente hay un convenio internacional que es el convenio de Oslo del año 2008, que 123 países han firmado, 113 lo han ratificado, entre los cuales están la casi totalidad de Europa, que impide la utilización de bombas de racimo. Incluso países como España y otros, cuando ingresaron al convenio de Oslo, cerraron sus plantas productoras de bombas de racimo y eliminaron las que tenían, como para cumplir con el acuerdo. Pero bueno, eso te deja claramente establecido que Estados Unidos es el que decide qué se hace y qué no se hace. Los europeos, por supuesto, algunos muy tibiamente se han limitado a rechazar la posibilidad porque es violatorio, pero es interesante la pregunta que me haces porque más allá de lo que significa en términos bélicos, aquí claramente hay una voluntad de Estados Unidos de violar el derecho internacional y la manifestación clara de que el derecho internacional no le interesa, no les importa
y que esto efectivamente conduce a una escalada de la guerra. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ya anunció que si Estados Unidos entregaba las bombas de racimo, ellos iban a tener que sacar de sus arsenales, porque ellos tienen, aunque no las usan, pero que si eso ocurre, van a sacar sus bombas de racimo, y advirtió además que las bombas de racimo rusas son más eficientes y tienen una superficie de acción muy superior a las occidentales. Ahora, una cosa interesante en esto de las bombas de racimo es el argumento que da Rusia para su entrega, que da Estados Unidos para su entrega a Ucrania. El argumento es que los arsenales ucranianos y los de Occidente, los de la OTAN, se están vaciando y no tienen capacidad para responder al desarrollo de las operaciones. Para que tengas una idea, Rusia está utilizando aproximadamente 20.000 municiones de 155 milímetros, o sea, municiones de artillería diarias, 20.000. Ucrania está utilizando aproximadamente entre 3.000 y 4.000. O sea, ahí te das cuenta del balance. Y la producción en Estados Unidos es creo que está ronda las 5.000 municiones mensuales. O sea, lo que Estados Unidos produce en un día se gasta en Ucrania, lo que Estados Unidos produce en un mes en Ucrania se gasta en 2 días. Te pongo, por ejemplo, otro ejemplo. Ahora con todo el escándalo que se hizo para la contraofensiva, etcétera, 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 al final lo que le alcanzaron a entregar de todo lo que le prometieron, que fueron alrededor de 300 tanques, le entregaron alrededor de 220. Ahora piensa tú que Rusia tiene 22.000 tanques y está produciendo casi 3 tanques diarios de un tipo de tanque. O sea, está produciendo 90 tanques al mes. Estamos hablando de casi 1.000 tanques al año. En un año. Y todo lo que le entregó todo Occidente, toda la OTAN, fueron 200 tanques. Entonces, es totalmente... Eso es propaganda. Eso es propaganda barata. No existe capacidad en Occidente, en todo Occidente, incluyendo Estados Unidos, de producir un abastecimiento regular de municiones y de armamento a Ucrania que permita cambiar la correlación de fuerzas militares y cambiar el curso de la guerra. O sea, Ucrania no tiene ninguna posibilidad de obtener la victoria militar en este conflicto, y todo eso que se dice es parte de lo que Rusia quiere. Porque Rusia, uno de los objetivos que se ha planteado al plantearse los objetivos de desnazificar y desmilitarizar, es vaciar los arsenales, disminuir la capacidad combativa de las Fuerzas Armadas ucranianas, eliminar toda posibilidad de que las Fuerzas Armadas ucranianas tengan una capacidad operacional, pero también en Europa. Piensa tú otro dato. Francia, que es un país de la OTAN, un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tenía 56 cañones César, que son unos cañones de fabricación francesa muy eficientes. Le entregaron 18 cañones a Ucrania. Le entregaron 18. O sea, Francia se quedó con 38 cañones. Le pidieron a la industria que repusiera esos 18 cañones, y la industria le dijeron que sí, pero se lo entregaron en diciembre de 2024. Ahora, ¿cómo? Te estoy diciendo que por ejemplo, una de las cosas que Rusia está haciendo es produciendo 1.000 cañones, 1.000 tanques al año, entre otras cosas, y Francia es capaz de producir 18 cañones en 18 meses. Entonces, cuando no hay una industria militar que soporte el esfuerzo de la guerra, es imposible desarrollar la guerra. Y luego entonces tendríamos que analizar
el otro componente que no tiene que ver con la pregunta que tú hiciste, sino que es el componente del recurso humano. Ya no hay recurso humano. Ucrania era un país de 42 millones de habitantes, 10 millones se fueron a Rusia, otros 8 millones se fueron a Occidente. O sea, que un país redujo su población en casi un 30, un 40%, y la mayor parte de los que se fueron son jóvenes, son los jóvenes que tendrían que servir en el ejército. Entonces tampoco tienen una capacidad de reposición de las bajas. Y estamos hablando ya alrededor de 300.000 bajas entre muertos y heridos. No hay capacidad de reposición de las bajas. Entonces, en términos del análisis militar, estrictamente militar del conflicto, no analicemos los factores políticos, diplomáticos, económicos, financieros, sino que en el análisis estrictamente militar del conflicto, no hay ninguna posibilidad de que Ucrania pueda cambiar el curso de la guerra. Bien, Sergio, te agradecemos por esta participación con Horizonte Sur Global y por supuesto estaremos siguiendo toda la temática vinculada a la OTAN y en particular a lo que refiere al conflicto entre Ucrania y Rusia. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos, que estés bien. Bien, desde acá vamos a ir a un breve corte y continuamos con Horizonte Sur Global. Buscan archivar la causa penal que mantiene preso a Pedro Castillo. La Corte Suprema de Perú admitió un recurso que busca poner en libertad al expresidente. El objetivo de la defensa es que la justicia archive definitivamente la causa que lo mantiene en prisión por presunta rebelión y conspiración. Mientras tanto, el gobierno prorrogó durante 30 días el estado de emergencia en las principales rutas nacionales luego de que se conociera la convocatoria a la denominada Tercera Toma de Lima. La movilización tiene como objetivos centrales la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la sanción a la violación de los derechos humanos. Estados Unidos movilizó un submarino nuclear en la costa de Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, dijo que se trata de una escalada provocadora de la Casa Blanca cuyos motivos políticos o estratégicos se desconocen. El submarino ingresó el miércoles y permaneció hasta el sábado en Guantánamo, donde Estados Unidos tiene una base militar desde hace más de un siglo. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que seguirán trasladando activos militares en la zona porque, según él, así lo permite el derecho internacional. Denuncian 23 muertes por represión en Kenia. Así lo indicó Jeremy Lawrence, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Además, señaló el uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluidas armas de fuego, por parte de la policía. Las protestas iniciaron hace una semana luego de que el gobierno anunciara una suba de impuestos sobre los productos básicos. La Haya falló a favor de Colombia. El máximo tribunal de Naciones Unidas se expidió en la disputa de Colombia con Nicaragua sobre la delimitación de la plataforma continental en el Mar Caribe. La Corte Internacional de Justicia sentenció que el país centroamericano no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia. Se trata de una disputa histórica entre ambos países por una zona con reservas de gas y de petróleo. Bien, antes de finalizar con esta edición de Horizonte Sur Global, vamos a hablar sobre Guatemala. Está nuestro compañero Juan Manuel Bocacci, que nos va a contar en esta columna. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué haces, Agus? ¿Cómo andás? Bueno, sí, metámonos un poco con la actualidad de Guatemala. Ya lo habíamos hecho en un programa de Horizonte, les recomendamos que lo busquen en nuestro canal de YouTube. Ahí hicimos un análisis un poco más del contexto que llevó a lo que fue la elección presidencial que tuvo lugar el 25 de junio. Y allí hubo un candidato que dio la sorpresa, estamos hablando de Bernardo Arévalo. Él forma parte del partido Semilla, que logró meterse
en la segunda vuelta presidencial logró meterse en el balotaje para esta segunda vuelta que va a tener lugar el 20 de agosto. Y bueno, ahora la noticia pasa a ser que los poderes fácticos de Guatemala están buscando de todas las maneras posibles bajar su candidatura, ¿sí? Hacer que no pueda presentarse en esta segunda vuelta electoral. Pero vamos a repasar un poquito cómo es que llega Arévalo a esta segunda vuelta. Como decíamos, él se presenta en la primera vuelta electoral. Allí consigue el segundo puesto con un 11,8% de los votos, un margen realmente muy bajo, pero que le alcanzó para llegar a esta segunda vuelta. La que se impuso en esta elección del 25 de junio es Sandra Torres, una candidata de la derecha que forma parte del partido Unidad Nacional por la Esperanza. ¿Sí? Ella logró obtener el 15,7% de los votos, fue la candidata más votada. Sin embargo, el voto mayoritario en esta primera vuelta lo obtuvo el voto nulo, ¿sí? Que fue del 17%. Y de hecho, otro dato para destacar de lo que fue en los resultados de esa primera vuelta electoral en Guatemala tienen que ver con la no participación en la elección, ya que de 9 millones de electores habilitados, cerca de 4 millones no fueron a votar. Estamos hablando de aproximadamente un 60% del padrón que sí fue a votar, con lo cual esto nos permite un poco hablar de la crisis institucional que vive Guatemala, ¿no? De la crisis de representatividad ante un Estado impotente, un Estado que está cooptado por distintos sectores del poder del establishment, ¿no? De la derecha, y el grave problema que presenta Guatemala que tiene que ver con la corrupción, ¿sí? Lo que hizo justamente esos sectores que se quedaron afuera del balotaje, ¿sí? Sus candidaturas solamente expresan a Sandra Torres, que parece que tiene un piso muy bajo para este balotaje. Y ante esta situación de no poder presentar sus candidatos en esta segunda vuelta, ¿sí? Las encuestas marcaban que algunos de ellos podrían llegar a llegar y sin embargo se quedaron afuera ante la presencia de Arévalo. Empezó a activar esta derecha toda una serie de mecanismos, como decíamos antes, para buscar inhabilitar su candidatura. Pero escuchemos lo que nos dice el análisis que hace desde Guatemala Carlos Barrientos. Él es referente del Comité de Unidad Campesina e integrante de la Asamblea Social y Popular de Guatemala. Escuchémoslo porque hace un análisis muy interesante de este contexto que está viviendo el país. Lo que está pasando en nuestro país en las últimas horas es en continuación a las acciones de partidos de derecha y de ultraderecha de tratar de impedir que un partido que se les coló, un partido de centro llamado Semilla, que pueda participar en las elecciones o bien impedir que pueda ganar las elecciones porque la otra candidata de la Unión Nacional de la Esperanza tiene mucho rechazo. Además, lo que se busca es garantizar los privilegios que lo que aquí llamamos el pacto de corruptos, que es una alianza entre políticos, militares, exmilitares contra insurgentes y empresarios corruptos. Ellos quieren continuar con los privilegios que han tenido y que no tenga ningún efecto de todas las ilegalidades. Entonces lo que en este momento hay es una pugna por ver qué es lo que prevalece. Si van a prevalecer los intereses y las fuerzas más oscuras, retardatarias de extrema derecha, que significaría un rompimiento de la normatividad legal, o bien si lo que va a suceder es que se va a recuperar de alguna manera, pues mínimamente lo poco que queda de un funcionamiento según las leyes. Bien, ahí veíamos el testimonio de Carlos Barrientos. Juan, yo te quiero preguntar cómo se dio en concreto este ataque electoral que estabas contando por arriba. Sí, bueno, mira, el primer paso de este ataque tiene que ver con el pedido que hicieron 9 partidos, ¿sí? Se presentaron 22 partidos esa primera vuelta que mencionábamos antes y 9 de ellos, una vez que se conocieron los resultados, pidieron que se realice un recuento de votos,
a este pedido accedió la Corte Constitucional de Guatemala, ¿sí? Estamos hablando de lo que vendría a ser para nosotros la Corte Suprema, el organismo judicial más importante en este tipo de temas. Mientras tanto, mientras se realizaba ese recuento, la Corte Constitucional le pidió al Tribunal Supremo Electoral que no hiciera oficialización de los resultados. De esa manera, digamos, lo que empezó a ocurrir es que se buscó dilatar un poco todo el proceso electoral, ¿no? Y también desgastar a las fuerzas políticas que habían logrado pasar a la segunda vuelta. Recién el 12 de julio, ¿sí? Es decir, hace unos días, logró resolverse esta situación. El Tribunal Supremo Electoral estaba por dar la oficialización de los resultados y antes de que esto ocurra, el Ministerio Público Fiscal, junto con un juez que se llama Freddy Orellana, iniciaron acciones para suspender al partido Semilla, ¿sí? Esta situación además fue seguida por allanamientos que se dieron dentro del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Lo que habla también de unas fuerzas de choque dentro de la propia justicia guatemalteca. Lo que hizo el partido Semilla es presentar un amparo para que sea la Corte Constitucional quien finalmente valide su candidatura y eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Esta Corte terminó oficializando a Arévalo como candidato para pasar al balotaje, a la segunda vuelta, y esa es la situación en la que estamos ahora. Así están dadas las cosas. Vamos a ver hacia adelante si hay algún otro mecanismo. Todavía quedan varias semanas hasta que sea esta segunda vuelta. Hay que esperar qué es lo que hace la derecha de Guatemala. Es un poco parecido a lo que le hicieron a Pedro Castillo cuando ganó en Perú las elecciones y de hecho el sistema electoral tan disperso, el voto tan disperso también es una característica de Perú, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Sí, hay un mecanismo, podríamos decir, que es bastante similar, ¿no? Claro, y que se facilita cuando un partido tiene pocos votos, digo, llega al balotaje con 11, 12 puntos, tiene menos espalda que tal vez un partido con mayor apoyo popular, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en más. El partido Semilla, como decíamos, es un partido de centro que nació de lo que fue esta revuelta ciudadana que hubo en Guatemala en 2015 contra la corrupción. Un poco ahí ancla, digamos, sus bases para poder posicionarse ahora en este punto. Es un partido que lejos de expresar un cambio radical para Guatemala, como decimos, una fuerza de centro, pero que sin embargo en este contexto institucional en el que vive el país podría significar al menos un avance en este sentido. Claro, no responde directamente a este establishment que describías, que ellos hablan del pacto de corrupción. Sí, bueno, ¿no? lo contaba recién Carlos Barrientos, hablaba de ese pacto de corrupción muy interesante, lo desmenuza mucho mejor en el programa de Horizonte que hicimos sobre Guatemala. Tal cual. Bueno, Juan, muy interesante. Seguiremos el tema. Va a haber novedades sí o sí, para bien o para mal. Seguro, sí. Bueno, desde acá hemos llegado al final de Horizonte Sur Global. Les agradecemos por estar del otro lado y nos vemos la próxima.